Mi pastor Manuel, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buen día, mi pastor, ¿cómo está? Un gusto saludarle, un gusto de poder verle. Gracias, mi pastor. Una alegría, una Gracias, alegría. qué lindo. Es un privilegio para mí tenerlo en nuestro humilde programa. Bueno, quiero saludar antes de sacarlo al aire, quiero saludar a las radios que retransmitimos. Saludamos a la radio Manantial de Vida de Caleta Olivia, de la iglesia Cristo es el Camino. Estamos ubicados allí en José Obrero 1728, en barrio 25 de Mayo. Así que Manantial de Vida, estamos saliendo por al aire también por la 92.3 Radio Sarmiento, de nuestro pastor Isaías Ovilla, por la 103.5 de Ingeniero Jacobasi, nuestro pastor Crescencio Parra, la 95.3 Radio Sion de la Cera, Santa Cruz, 89.5 Radio Peñel de Río Mayo, 97.1 de Pico Truncado, nuestro pastor Víctor Villalobo, y por la 90.5 FM Visión de Fe de Puerto Deseado. Así que comenzamos esta entrevista, mi pastor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, mi pastor, lo dijo para que usted se presente a la audiencia que está conectado con nosotros. Soy el pastor Manuel García de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Gracias a Dios estamos trabajando acá para poder llevar la obra adelante. Van a ser 45 años que estamos acá. Así que gracias a Dios que Dios nos ha respaldado hasta el día de hoy. Lindo, qué lindo. 45 años ya en el Ministerio Pastoral. 45 años que vinimos a abrir la obra acá en San Nicolás cuando no había nada. Yo vine acompañado de un pastor, el pastor Guillermo Reyes. Me enviaron a mí, tuve que dejar el trabajo, tuve que dejar todo allá en la capital de Chile para poder venir a empezar de la nada acá. Pero han pasado 45 años y con esa misma fuerza, con este mismo ánimo y con esa misma fe, estoy trabajando como el primer día que llegué a la ciudad de San Nicolás. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, mi pastor. Bueno, mi pastor, una pregunta, bueno, dentro de la entrevista es espontánea, la vamos a hacer espontánea. Preguntas, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su niñez? Mi niñez, mira, fue una niñez muy linda, mi pastor. Una niñez muy linda. A los 8 años escuché el Evangelio, siendo muy niño, y a los 14 años me arrepentí, me convertí a Cristo, y hasta el día de hoy permanecido en el Evangelio. Y lo que pasa que es un evangelio diferente que el que se está viviendo hoy, como le decíamos privado el otro día cuando hablamos, un evangelio muy light que se está viviendo, un evangelio de entusiasmo, un evangelio que a veces dejamos lo que hemos aprendido por probar cosas que no, a veces nos dejan a las personas en el medio del desierto. Es una realidad. Bueno, mi pastor, y usted, bueno, a los 14 años aceptó a Cristo en su corazón. ¿Cómo fue su preadolescencia en los caminos del Señor? ¿Cómo fue que aceptó a Cristo? ¿Qué le pasó? ¿Lo llevaron? ¿Cómo llegó a los caminos del Señor? No, mire, fue algo muy raro cuando yo acepté a Cristo. Mi familia estaba a 800 kilómetros de la capital, en el norte de Chile. Yo llegué a la capital de Chile, a Santiago, y en los 14 años un momento muy crítico para mí porque estaba solo, y un día, lunes 16 de julio, escúcheme una que, un día 16 de julio, nunca me olvido, pasé por la calle así con un peso en mi vida, una amargura a los 14 años. Por eso yo digo, cuando pensamos que los jóvenes no tienen problemas, los jóvenes no saben qué hacer, entonces nosotros tenemos que entenderlo. Ahora los pastores que ya tenemos años en el Evangelio. Entonces, con una amargura y algún peso que había, entré al templo que estaba abierto, que ese día había una reunión de voluntarios que se llama en Chile, y resulta que cuando entré, estaban adelante la iglesia que yo me convertí en una iglesia de 25 de frente por 120 de fondo. Así que imagínense, ustedes estaban adelante y yo me arrodillé en el último banco y le dije a Dios, Señor, si me saca todo esto que tengo en mi vida, esta amargura, esta tristeza, yo te voy a servir y nunca me voy a retirar de tus caminos, sin conocer, solamente a los 8 años que había escuchado el Evangelio. Cuando me levanté con eso que había salido de mi vida, ese peso que había salido. Y cuando salí afuera, y allá no es común que la persona salude al que va caminando por la calle, y porque yo le derramé mi vida a Cristo, lloré en un momento, y cuando salí afuera, la gente que pasaba me saludaba.
Y allá es muy raro que saluden a uno la gente como tradicionalmente acá en la Argentina. Entonces eso es lo que me impactó a mí. Entonces yo digo, bueno, seguramente hay algo que está pasando en mi vida. Y de ahí acepté a Cristo, pero yo siempre digo, a los 14 años me enamoré de Cristo, me convertí y me comprometí con Cristo. Y el compromiso hasta el día de hoy es con Cristo. Por supuesto que tengo que respetar todos los parámetros que hay dentro del Evangelio, porque nosotros tenemos autoridades más altas y todas las autoridades, y mientras nosotros estemos bajo cobertura de las autoridades, yo creo que nosotros vamos a ser bendecidos. Lindo, la verdad que lindo, muy lindo. Mi pastor, bueno, dentro de esto, con todo respeto, con mucho respeto, le voy a preguntar, ¿cómo conoció a su esposa en vida? ¿Cómo la conoció? ¿Dónde la conoció? A mi esposa yo la conocí en la iglesia. Allá, por ejemplo, a donde yo conocí a Cristo, allá los grupos son los grupos señoritas y los grupos de jóvenes separados, no hay grupos mixtos. Entonces era un grupo muy grande. Creo que en ese tiempo habían 80 señoritas y más de 100 jóvenes. Y bueno, pero ella era del sur de Chile y yo del norte de Chile. 800 kilómetros al sur de Chile venían ella, la familia, se radicaron en la capital y yo me radiqué en la capital y ahí los conocimos. Y, por ejemplo, antes era muy raro el noviazgo. Habría que hablar primeramente con el pastor y el pastor le daba la venia, uno podía ponerse de novio, y si el pastor decía que no, no se podía poner de novio. Era raro el tema, ¿eh? Entonces, cuando el pastor me hizo esperar 15 días, me dijo, vamos a orar a Dios. El pastor se llama Víctor Tudela. Dice, vamos a orar a Dios y según lo que me diga Dios, te voy a dar la venia y si no, no. Y bueno, le di, yo esperé 15 días, pero 15 días se me hicieron un año y medio. Imagínate, de joven, yo muy joven, de prácticamente 20 años. Y resulta que ahí después el pastor a los 15 días, hablé con él. Cuando fui a hablar con él a la oficina, él justamente no estaba a los 15 días. Tuve que esperar otro día más. Se me hizo un mes más. Y ahí cuando hablé con él, entonces recién me dijo que sí. Pero puso él cosas que cómo tenía que ser como un cristiano, que tenía que caminar en el Evangelio y todas las cosas. Entonces por eso yo digo que nosotros ahora vivimos un Evangelio diferente, un Evangelio más light, un Evangelio que a veces, ¿cuánto se llama? No se respeta prácticamente la palabra del pastor. Y yo he sido bendecido y lo digo siempre y lo predico y lo enseño a la juventud, porque lo que a mí me enseñaron y lo que a mí me pusieron, las pautas que me pusieron, yo las respeté y hasta el día de hoy he sido bendecido. Bárbaro, qué lindo. Bueno, usted conoció a su esposa allí, pero ¿quién fue que tiró dónde se vieron en el grupo de jóvenes? ¿Ella estaba en los jóvenes, estaba en el coro? ¿Cómo fue la primera vista? Ella era corista, ella tocaba el acordeón. Ah, mire. Era corista, siempre fue corista ella. Y tocaba, ella era muy compinche, muy amiga de la pastora. Y ella siempre andaba con la pastora. Y entonces eso a mí me dio una pauta para decir, bueno, esta persona yo tengo que hablar con el pastor. Cuando ella me dijo, lo ponemos de novio, pero tenéis que hablar con mi pastor. Si mi pastor te dice que sí, bueno, y si no, no. Y para mí fue una bendición, porque ella fue mi compañera, 46 años estuvimos casados, y a los 46 años el Señor vino con una enfermedad ella, y bueno, ella ahora está descansando en los brazos del Señor. Claro, sí. Mi pastor, pero creo que yo siempre he dicho que ella fue mi brazo derecho en el Evangelio toda la vida. Y bueno, y hasta el día de que el Señor a los 17 años, mire la experiencia que tengo, a los 17 años me dijo una profeta que yo iba a salir del país. Yo ni pensaba salir del país. Y que el Señor me iba a bendecir fuera de mi país. Y se cumplió. A los 24 años me vine a la Argentina. Había cumplido 24 años cuando nos vinimos. Tuve que renunciar a mi trabajo. Tenía un trabajo muy bueno allá. Yo, en mi profesión secular, soy chef. Entonces de ahí tuve que renunciar un día miércoles y me vine a la Argentina sin saber, sin conocer San Nicolás, porque acá en San Nicolás no había nada. La primera reunión que celebramos debajo de un árbol. Y de ahí el Señor, llegué el día viernes a las 3 de la tarde y el día sábado a las 5 de la tarde estaba trabajando en la misma profesión mía. Porque Dios es fiel. Así es así. Y pastor, bueno, ¿cuántos hijos tienen?
Yo tengo 3 hijos. 3 hijos. 2 hijas mujeres y un hijo varón. ¿Ya son casados? Ya son todos casados, ya está, soy abuelo, soy bisabuelo ya. Mira usted. Así que imagine, tengo 9 nietos y 3 bisnietas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y soy feliz. Yo digo que soy feliz en el Evangelio, diría que conocí. Soy un hombre y soy feliz. ¿Por qué? Porque Cristo es el que yo a Él le consulto y lo que Él me dice yo hago. Y lo que Él me dice que no haga, no hago. Porque yo siempre digo que nosotros, el Evangelio no es una religión. El Evangelio es una relación con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, entonces Dios nos va a revelar y nos va a dar a conocer qué es lo que tenemos que hacer. Qué lindo. Es así. Mi pastor, bueno, ¿cómo llegó al pastorado? ¿En qué edad el Señor lo llamó al pastorado? Mire, yo estuve trabajando siempre con los pastores acá. ¿No? El pastor que después se fue a Chile, después volvió, tuvimos algunos pastores acá, pero mi obispo Álvarez, no sé si usted lo conoció, él me comunicó que Dios le había dicho que yo tenía que ir al ministerio, pero tenía que esperar. Esperé 9 años. 9 años esperé y el Señor me confirmó. Yo creía que no era acá en San Nicolás, no me iba a quedar acá en San Nicolás. Me iba a mandar a otro lado, pero el Señor me dejó acá en San Nicolás. 9 años esperando. 9 años estuve esperando. Y una condición que me dijo mi obispo Álvarez: vamos a saber Dios, nosotros, yo como en ese tiempo era presidente, no era obispo todavía, yo como pastor y ustedes, pero si ustedes, miren lo que me dijo, y eso lo guardo y lo conservé siempre. Me dijo, si yo escucho que vos decís que va a ser pastor, automáticamente perdí el ministerio. 9 años lo mantuve en secreto. Qué bárbaro. Claro. O sea que usted sí que es una tumba. Y sí, por eso, porque yo, no, por ejemplo, porque él me dijo claro. Eso y yo tenía que someterme a eso. Qué bárbaro, ¿eh? Y en los momentos difíciles, mire cómo es, por eso yo siempre digo que Dios me puso acá y en los momentos más difíciles Dios me ha respaldado. Aún hoy me está respaldando Dios. En estos momentos de pandemia tan difícil, Dios me está respaldando. ¿Y qué pasa? Yo el año 2001, yo tengo cuñados, tengo muchos parientes pastores en Chile. Y ellos el 2001 me quisieron llevar, que me fuera, que yo no estaba sufriendo acá. Y la respuesta mía siempre fue, si Dios me trajo acá a la Argentina, y Dios va a tener que respaldarme. ¿Por qué? Porque yo cuando me dediqué a la obra, me dediqué 100% a la obra, yo el patrón que yo tengo, el sustento que yo tengo, tiene que dármelo Dios, porque yo estoy trabajando para su obra. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces a los 9 años, bueno, esperó, pero ¿a qué edad salió usted al pastorado? ¿Pero cómo fue su llamado? ¿Cómo fue de parte del Señor? A los 38 años, me llamaron al ministerio. 38 años y ahora voy a cumplir 70 años. Mira usted. Así que de los 38 años hasta hoy estoy trabajando en el ministerio. Qué lindo. Mi pastor, dentro de las preguntas de la entrevista, ¿qué fue lo que lo marcó en su ministerio pastoral? En cuanto a cosas buenas, porque si hacemos hablar por cosas malas, ¿qué fue lo que lo marcó en su ministerio pastoral? Lo que pasa es que en el Evangelio no es fácil. Por eso la Biblia dice que el Evangelio es para los que arrebatarán el reino de los cielos los valientes. Nosotros siempre los pastores contamos lo bueno, pero nunca contamos las derrotas, las pérdidas que tenemos, las pruebas, las luchas. Entonces yo me he enfocado a lo que Dios está haciendo en mi vida. Y tengo algo muy importante que aprendí siendo muy joven. Por ejemplo, usted como ministro de Dios, usted como pastor, que lo sabrá, muchas veces en el que más confiamos nosotros, la persona que más amamos, muchas veces nos traiciona. Pero yo entonces confío en el salmo que dice, aderezará mesa en presencia de mis angustiadores. Y eso me ha llevado al éxito y al triunfo en el Evangelio. Mi pastor, y dentro de esto, bueno, de las preguntas, sus hijos ya son grandes, ¿qué siente por sus hijos? Más allá que usted me diga, son mis hijos, pero ¿qué siente por sus hijos en sus proyectos? Quizás alguno ya no está viviendo acá en Argentina, pero ¿qué siente por ellos en sus avances como padre? No, mis hijos están todos en el Evangelio.
ellos caminan. Tengo mi hija que tengo acá, que mi nieto que me ayuda a las cámaras, todo. Y si tiene 16 años, así que bueno, él es mi mano derecha hasta el día de hoy. Ya los hijos, ya cada uno tiene sus quehaceres, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene sus obligaciones. Entonces yo como padre tengo que también sujetarme a eso, para poder ser bendecido. Está bien. Dice un mensajito acá de José Luis Medina, dice Fernández, dice, él es amigo de Spider-Man, porque supuestamente el hermano José Medina se vistió de Spider-Man, no sé, dice, acá dice así el mensajito. Sí, él es un chico que lo vine a hacer y hoy es también que el brazo derecho podía ser mío porque es mi secretario, el secretario de la iglesia. Mire qué Y lindo. él es prácticamente es todo, un hijo más para mí. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo. Dice Ramón Herbach, dice muy buenos días, pastores y hermanos. Ramón Herbach dice, y familia, dice, saludan, dice, qué gran bendición de ver a nuestro pastor Manuel García, años que lo conozco, un gran siervo del Señor. ¿Qué más? Acá tengo, bueno, el mensajito de nuestro hermano Jorge Luis Medina, dice mi hermana Ana Margarita Castro, dice saludos a mi, dice con mucho cariño a mi pastor Manuel García, a quien recuerdo y amo mucho, dice, me crié en la iglesia con sus hijos en San Nicolás, dice, a ver qué abajito acá dice, en San Nicolás, dice, cuando todavía no era pastor, saludos de Villa Mercedes, mi hermana Ana Margarita Castro. Esos saluditos que hay para Sí, sí. Conozco muchas familias, por ejemplo, el pastor Castro, caminamos juntos acá y después se fue a Chile, después volvió como pastor a Villa Mercedes. La familia Helvar, por ejemplo, los conozco de muy jovencito a todos ellos, porque ellos fueron muy allegados a mi obispo Álvarez. Entonces nosotros teníamos una comunión muy grande con mi obispo. Mi obispo Álvarez, en mi casa era su casa y la casa de él era mi casa. mira qué lindo. Acá en San Nicolás. Entonces, toda la familia Helvar tenemos una amistad muy grande. Entonces, todos los hijos, las hijas, todo. Así que creo que hay recuerdos muy lindos porque ellos en la juventud siempre estuvieron acá, hicimos muchos eventos juveniles y ellos estuvieron acá presentes siempre. Está bien. ¿Mi pastor en algún momento pensó dejar el pastorado? Y mire, yo creo que yo siempre he dicho que el compromiso mío es con Dios. Por supuesto que yo siempre digo, yo cuando ya no pueda, por ejemplo, yo me vea que ya llego a los límites que yo no voy a poder administrar como he administrado a la iglesia hasta el día de hoy, creo que habrá un sucesor que yo, por ejemplo, ponga acá, porque yo, por ejemplo, usted sabe que a veces los pastores somos de mucha bendición al principio o hasta ciertos puntos, y yo no quiero ser un pastor de lástima para la iglesia. Entonces quiero ser una persona activa como hasta el día de hoy lo soy, y el día que yo no vea la capacidad de la actividad que tengo, ya dejaré a alguien acá en este lugar. Mire qué bueno. Dice José Luis Medina, dice, él es mi padre espiritual, dice, y mi segundo padre terrenal. Jaelita Celada dice, saludos a mi pastor García. Gracias, dice, es muy querido en nuestra familia. Bendiciones, que Dios le siga guardando. Jaelita Celada, la hija de nuestra pastora Roxana Tapia. Amén. Bueno. Sí, somos una familia, somos vecinos, estamos a 70 kilómetros acá nomás. Ahora con la pandemia no nos podemos visitar, pero ya cuando pase esto creo que los vamos a volver a visitar como lo hacíamos antes. Está bien, está bien. Mi pastor, dentro de esto también, dentro del ministerio, dentro de sus preguntas, de las que le hacemos, en un momento, bueno, uno pregunta por ahí si ha querido dejar el ministerio, uno dice que no, pero en algún momento, algo que a usted lo haya marcado bien, que usted diga, fui a orar por una persona, en un momento de crisis, Dios me suplió, ¿tiene alguna experiencia de esas lindas así para contarnos? Sí, tengo muchas experiencias lindas, por ejemplo, de sanidades, especialmente de sanidad que Dios me ha utilizado para personas, por ejemplo, acá llegó una persona totalmente endemoniada a la iglesia y ella es desahuciada por los médicos y el Señor la sanó. Tengo una experiencia que un judío llegó que me llamó de Rosario y quería, el secretario de él que quería, un empresario, que quería, ¿cómo se llama?, que lo casáramos, que hiciéramos la ceremonia. Yo, la verdad que no sé cómo llegó a oídos de él,
no sé cómo, cuánto se llama, qué es lo que él le dijo a él, y me llegó acá, que habiendo tantas iglesias más grandes, y llegó a mi oído y me llamó el secretario y quería casarse, y acá en el hotel más prestigioso se casó, y 800 personas habían presente, que Jorge Luis, el que me está hablando conmigo, que está llamándolo a usted, él fue uno de los que, porque tuvo que hacerse en 2 idiomas, en hebreo y en inglés, o sea, para que los intérpretes, porque ella se había criado en Estados Unidos y él era judío. Entonces, ahí, pero ese hombre ha sido de mucha bendición para mí durante todos estos tiempos, más de momentos de crisis. Mire qué lindo, qué lindo. Dice, saludito, dice mi hermana Jessica Palmas, dice Paola Ulloa, dice, buenos días, dice, saludos al pastor García, es una bendición visitar a su familia, dice, y congregación cocina muy rico, lo que están diciendo aquí. Así que nuestro pastor Juan José Ferreira dice, un abrazo grande, mi pastor García, dice, desde Bahía Blanca, saludos de mi esposa y familia, bendiciones. Nuestro pastor Juan José Ferreira. Sí, a él lo conozco muchos años, porque él era de la iglesia de Loma Hermosa en ese tiempo, Churruca. Ajá. Ellos prácticamente eran miembros de ahí, de mi obispo Álvarez. Entonces, la familia de la iglesia de Loma Hermosa, yo la conozco, toda la antigua familia las conozco todas. Claro. Porque nosotros llegamos acá en el año 74 a la Argentina. Entonces, desde el 74 hicimos una amistad muy linda con la iglesia de Loma Hermosa que es ahora. ¿Quién fueron sus primeros miembros de la iglesia? ¿Cómo? ¿Quién fue su primeros miembros, la primera familia que llegó a la iglesia? Y miren, acá empezamos nosotros 5 personas, acá en San Nicolás, pero después empezaron a llegar y los primeros miembros serían los nuevos acá en la Argentina, fueron dos personas argentinas que fueron la familia Lescano y la familia Flores. Ellos fueron los 2 argentinos que llegaron. Y mire, una experiencia muy linda en ese entonces cuando llegamos nosotros acá, porque la familia Flores, hermano Flores, que ya ahora descansa en los brazos del Señor, él era amigo de un cura, y ese fue el cura que a nosotros nos regaló el primer púlpito y los primeros bancos que tuvimos. Ah, mira. Entonces, y ahí Dios tomó eso para que él, y el cura muchas veces estuvo con vigilia con nosotros, en reuniones con nosotros, y ese hombre, cura, fue una bendición para la iglesia, porque de acá de la iglesia se fueron 5 familias al extranjero, él los ayudó a irse en ese tiempo de años atrás, el año 80, el año 81. A Miami, otro fue a Puerto Rico, y así varias familias que se están abiertas, algunos son pastores allá. Mire qué lindo, mire qué lindo. ¿Qué es para ustedes ser pastor? Para mí ser pastor es un compromiso, primeramente un compromiso con Dios y una responsabilidad muy grande, porque yo tengo que dar cuenta, primero, por mi persona, a Dios, por mi familia y por la congregación que Dios ha puesto en mis manos. Entonces yo digo siempre, si de acá de la iglesia se va una persona, se va a ir porque se quiere ir, no porque yo se ha enojado conmigo ni nada, porque ha tomado la decisión de irse, pero no porque yo cuando dé cuenta ante Dios, entonces Dios va a saber que no se fue por problema mío, sino que fue porque Él lo quiso. Ya, es una realidad. ¿Es feliz? ¿Verdaderamente feliz? ¿Feliz? ¿Feliz? Conocí a Cristo, soy el hombre más feliz, lo predico y lo hago, y yo vivo feliz todos los días. Todo lo que a mí me pasa son consecuencias y son lo que Dios ha querido. Por ejemplo, el dolor más grande fue cuando se llevó mi esposa, pero yo sabía que cuando se llama él, se la llevó a un lugar mejor. Y yo ahora pienso, imagínense que ella tenía diabetes y tenía algunas enfermedades, ¿qué hubiese sido ahora con esta pandemia? Entonces Dios siempre tiene a tiempo, Él sabe lo que hace. El problema es que a veces nosotros no entendemos, y la felicidad nuestra tiene que estar siempre, porque del día que yo amanezco, el día que nosotros despertamos, tenemos que darle gracias a Dios porque podemos movernos, podemos ver la luz del día y podemos nosotros disfrutar de lo que Dios dejó para que nosotros lo podamos disfrutar. Entonces yo siempre digo y lo predico, yo soy un hombre tan feliz que desde el día que conocí a Cristo
hay algo tremendo en mi vida que esa felicidad no me la va a sacar nadie. Por supuesto que pasamos problemas, pero esos problemas yo siempre le digo, porque dice la palabra de Dios, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. ¿Para qué la voy a llevar yo? Que la lleve Cristo. Tal cual, tal cual. Es así, mi pastor, tal cual. ¿Qué es lo que haría cuando termine la pandemia? Lo primero que haría que termine la pandemia. Mire, yo creo que cuando termine esta pandemia va a ser un antes y un después. No solamente para mí, sino para todos los cristianos. Porque yo le voy a decir algo, y los hermanos que me están escuchando lo saben. Yo 6 meses antes de esto, 6 meses antes que venía la pandemia, yo le avisé a la iglesia que venía algo terrible al planeta. Entonces mis hermanos me están escuchando seguramente lo que yo les estoy hablando. Algunos me tomaron como que yo estaba diciendo cosas que estaba fuera de sí. A los 6 meses justo vino esta pandemia, porque Dios me había mostrado a mí. Y todo esto que está pasando, mi pastor querido, los cristianos evangélicos esperaban que estaba muy lejos, pero llegó, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Como yo le decía el otro día, por ejemplo, por privado, ¿se acuerda? Ahora es la pandemia que viene, que está, pero después va a venir algo terrible que va a ser, porque en el Apocalipsis 6, 7, 8 y 9 dice que la pandemia y después vendrá el hambre. ¿Por qué viene el hambre? Porque todas las empresas, todas están paradas. Entonces, pero nosotros como cristianos evangélicos tenemos que estar seguros que Dios a nosotros no va a faltar nada. ¿Por qué motivo? Porque la promesa de el que se aferra a Él y al que le cree a Él. Porque nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios. Yo siempre digo que el manual lo tenemos. Lo que pasa es que los cristianos nos vamos al manual. Y el manual se llama Biblia. Entonces, cuando nosotros vamos al manual, entonces ahí encontramos todo. ¿Cuánto se llama? El médico estudió y tiene un manual. El abogado tiene un manual. El psicólogo tiene un manual. El psiquiatra tiene. Todo el mundo tiene. Lo que pasa es que nosotros, si no vamos a la Biblia, entonces no vamos a entender por qué está pasando esto. Y a mí yo siento el respaldo de Dios por lo que yo he predicado años. Que el tiempo de Dios va a llegar. Y ahora llegó. Qué realidad, mi pastor. Dice, mensajito, dice Elsa Herbach, dice, es lindo ver a nuestro pastor García tantos años de recuerdo junto a nuestro obispo Luis Álvarez, el Churruca. Dice, hoy Loma Hermosa, saludos, mi pastor Adrián, bendiciones. Así que, qué lindo, la verdad que es lindo escucharlo, mi pastor. Uno aprende mucho también con esto. Mi pastor, dentro de esto, de la entrevista, usted mismo como pastor, ¿cuántos años estuvo en el directorio? Y creo que estuve, no recuerdo mucho, pero creo que 3 periodos creo que fueron. 3 periodos ya. Y ahora pues, sigo trabajando, sigo obedeciendo a mi obispo porque estoy todavía como superintendente. Así que sigo trabajando y con mucho gusto lo hago porque es para Dios. Porque el trabajo para Dios nosotros no tenemos que limitarnos, sino que tenemos que trabajar. Yo siempre digo, yo voy a trabajar hasta el último día que respire. Hasta el último día que respire, hasta el último día que respire, voy a estar dando consejos a los hermanos, sean fieles porque Dios tiene un premio para nosotros. El gran problema es que nosotros los seres humanos no pensamos que esto se va a terminar. Nosotros nacimos, pero tenemos un fin. Tenemos un principio y un fin. ¿Y cuál es el fin? Es la muerte. Así es. Entonces tenemos que estar a cuenta con Dios para esperar ese día cuando Dios nos llame. Es así. Tengo un testamento aquí de nuestra pastora Roxana Tapia. Dice, la peleó siempre nuestra pastora Roxana Tapia. Así que dice, un cariñoso saludo, dice a mi pastor Manuel, dice, un gran siervo de Dios, un hombre de valor. Y para nosotros, mi cielo y mis hijos y la iglesia, dice, de Rosario, desde el día que nos vio, dice, que nos vino a presentar a la iglesia como nuestro pastor, dice. Nunca nos ha dejado solitos. Es un gran papá para nosotros, gran chef. Lo único que no comparte sus recetas, dice. Ah, o sea que guarda sus recetas usted, mírelo.
Está bien, está bien. Dice, lo queremos mucho, mi pastor, dice, y se extraña, dice, Dios le guarde, le colme de mucha, y bueno, y muchas cosas más. Así que allí está nuestra pastora Roxana también, bueno, Marcelo Ojeda, nuestra pastora Isabel Villalobos, está también conectada allí, también Norma Roja, dice, amén, Señor, por el consejo que usted estaba dando recién. Saludos, dice, buen día, saludos, hermoso testimonio, mi hermana Miriam del Carmen, también a Huir, de allí de Pico Truncado. Mi pastor, bueno, dentro de esto también, eh, una de las preguntas, ¿usted qué es lo que haría también? O sea, si tuviera la posibilidad hoy por hoy, la plena posibilidad de pararse donde vive, y cómo usted haría para ganar las almas, para decirle a las personas con fundamento, con bases bíblicas, diciéndole, y yo creo que esa parte, veo que hay una alabanza que cantamos siempre, que decimos en nuestras iglesias, o sea, del ángel de Jehová, que Dios viene, que Dios hace esto. ¿Usted se pararía en un lugar y le gritaría a toda la gente que Cristo viene con tanta devoción, diciéndole despierta, esa alabanza que dice despierta, veo que dice despierta, hay una canción, y usted se pararía así en todos lugares, le diría a toda la gente desesperada, decir, mira, Cristo viene pronto por tu vida? Lo haría, obviamente que sí. Mire, antes de la pandemia, yo había comprado un megáfono y en las tardes yo salía a predicar y a repartir tratados. Mandé a hacer a confeccionar tratados y en los barrios yo salía, por ahí me acompañaba un hermano, un joven, me acompañaba y yo mientras predicaba, y yo le decía a la gente que Cristo viene pronto. Y yo ahora pienso, ¿qué le habrá pasado el loco ese que venía por acá en el barrio y decía que Cristo venía pronto y con esta, y yo le decía que venía algo terrible a la tierra? Y yo pienso que esa gente debe preguntar ahora, a lo mejor se murió ese hombre que predicaba antes, así, que hablaba. Entonces cuando pase toda esta pandemia, voy a tomar mi megáfono de vuelta y voy a ir a predicar y voy a decir lo mismo que yo hablé. Esto vino lo que yo les anunciaba. Si hoy ustedes han visto las señales, entonces ahora tienen que allegarse a Cristo. Mi pastor, ¿tiene amigos? ¿Cómo? ¿Tiene amigo? ¿Algún amigo tiene? Yo amigo, tengo tanto amigo, mire, tengo amigos, ¿cuánto se llama? Cristianos y amigos que no son cristianos. Y esos que yo antes le prediqué, por ahí me llaman, tengo abogados amigos, tengo psicólogos amigos, y me dicen a mí, ¿quién te dijo a vos que iba a venir esto? ¿Quién te dijo? Y, por ejemplo, el otro día, yo acá en la radio, en la canal secular, Canal 2 en San Nicolás, el día viernes por ahí predico y por ahí me dicen, yo viene el programa y dice, mira, lo que vos me dijiste antes, me dicen algunos comerciantes, porque por mi trabajo, por mi profesión, yo tengo mucha gente conocida acá en San Nicolás. Entonces todas esas personas me dicen, ¿por qué? ¿Quién te dijo que esto iba a pasar? Yo le digo, no, a mí no me lo dijo, Dios está revelando la palabra de Dios, la palabra de Dios que está escrita ahí, está todo escrito, yo no lo inventé, ya estaba escrito. Qué lindo, qué lindo. Bueno, mi pastor, lo voy a dejar para que usted también pueda compartir un devocional con nosotros, una palabra corta también por el tiempo, para que pueda traer un mensaje de parte del Señor para la iglesia, muchos hermanos también conectados a través de distintas radios también que nos sintonizan. Así que lo dejo, mi pastor, que el Señor lo utilice conforme a su voluntad. Amén. Miren, yo voy a leer el Evangelio de San Mateo capítulo 5. Cuando Jesús se sentó a explicarle a los discípulos, y él dice que abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todas estas cosas que nos dice las bienaventuranzas, y ahí para adelante nos dice tantas cosas, están en la realidad. Bienaventurados quiere decir felices, gozaos, alegraos. ¿Por qué? Porque todas estas cosas Dios lo tiene en cuenta. A Dios no se le pasa nada por alto. A lo más mínimo, lo más pequeño de nosotros, de su pueblo, de los que le han creído, de los que temen a su nombre, que Él está tan preocupado que dice que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por supuesto que
estamos nosotros, yo siempre digo y lo predico, estamos nosotros, aún todavía no hemos llegado a la perfección total, porque cuando ya lleguemos a la perfección total, Dios nos va a sacar de esta tierra contaminada, de esta tierra. Y yo le voy a decir algo, mi pastor. Yo creo que en esta pandemia se ha descubierto todo lo que estaba tapado. Primeramente, lo digo porque yo tengo amigos que son jueces, amigos que son abogados, amigos que son... Entonces imagínense, en la justicia estaba totalmente desubicada. Y tantas cosas que yo le puedo nombrar. Entonces la economía, ahora se ha visto, mira, imagínese usted, bienaventurados los pobres, van a ser felices los que conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque los pobres tenemos nosotros en este país rico, en este país bendecido, en este país que tiene las 4 estaciones que son bendecidas, tenemos más del 40% de pobreza, de hambre, de necesidades. Entonces imagínese usted. Entonces Dios ahora dijo, basta, basta, acá los límites los voy a poner yo. Entonces eso me tiene a mí tan tranquilo y tan satisfecho, y estoy seguro, y lo digo con una plena seguridad, que cuando esto se levante, las iglesias se van a llenar, porque la gente ahora está clamando y gimiendo. Miren, en el libro de Santiago dice que los ricos aullarán. ¿Por qué motivo dice? Y eso es lo que está pasando, mi pastor. Conozco gente muy adinerada, conozco gente rico que tiene mucho dinero y están preocupados qué es lo que va a pasar después de esta pandemia. Entonces, que Dios le bendiga, y esta palabra que le dejo a los hermanos, que dice bienaventurados, bienaventurados los pacificadores, porque ellos se han llamado hijos de Dios, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Felices. Mientras vivamos, nosotros tenemos, yo siempre digo que yo soy un hombre feliz, porque todo lo que yo he aprendido en el Evangelio, todo lo que me han enseñado, porque el Evangelio es práctico. El Evangelio no es solamente palabra. El Evangelio tenemos que llevarlo a la práctica. Mire, le cuento lo último. Yo le estaba pidiendo al Señor hace unos años atrás que me presentara un hombre, que viniera un hombre a mi casa. Un hombre de dinero, porque yo veía muchos pastores con mucha necesidad. Vino un hombre un día y me ofreció. Y me dijo, mire, pastor, me pongo a su disposición. Tengo dinero para... quería él que yo comprara una radio, o que instalar una radio, que comprar un predio para hacer. Y yo le digo, mire, yo le voy a dar mi idea. Acá nosotros tenemos muchos pastores que no tienen ni templo, no tienen casa pastoral. Y que le digo, si usted me acepta, esta petición yo lo voy a aceptar, pero si no, no. Me aceptó. Y para la gloria de Dios, quiero decirle que ayudamos 45 pastores acá en la República Argentina. Tuve muchos problemas, ojo, tuve muchos problemas porque me cuestionaron por esto, por esto, otro, pero yo siempre sigo y yo hice el bien para aquellos pastores que con tanta necesidad y con tanto sufrimiento estaban haciendo las cosas. Amén, así es. Yo soy parte yo de ya esa... acá no tenía necesidad porque ya había terminado el templo, había terminado todo, ¿y para qué quería yo? Porque todo lo que nosotros vamos a dejar acá, acumulamos a quedar acá, mi pastor. Así es, así es. Entonces todo lo que nosotros tenemos que hacer, que nos marque a nosotros algo que cuando nos vayamos, que alguien puede decir, bueno, este hizo algo, por lo menos hizo algo. Claro, es así. Bueno, yo soy parte de esa bendición del dinero que usted está hablando. En los principios de 2010, yo recuerdo que escuché por ahí cómo es esto, uno escucha por ahí, yo, bueno, lo llamé y fue una bendición para mí. En esos años fueron 24, me acuerdo que fueron 24.000 pesos en el año 2010 que me dieron a mí, que me ayudaron. Y la segunda vez 18.000 pesos en el año 2000, la misma persona. La misma persona. Sí. Así que yo entonces, soy parte de eso. Entonces imagínese usted, eso ya a mí me da una satisfacción, porque yo pude hacerlo. Por ejemplo, yo hubiese sido, y esto es Jorge Luis, el que llama siempre ahí, por ejemplo, él es testigo, por ejemplo, yo hubiese dicho, bueno, yo hago acá, compramos un predio, compramos algo, hacemos algo grande, pero yo digo, no, hay necesidad que tenían los pastores. Así es. Había pastores que no tenían templo, se les dio plata para que construyeran los templos. Claro. Entonces yo creo que todo eso es una bendición de Dios. Así es. Y ahora hay una persona que me dijo, hay un hombre, un empresario que me dice, después que pase todo esto, vamos a hablar y digo, vamos a ver qué es lo que hacemos, una ayuda para ustedes, porque yo siempre le prediqué y le dije, mira, todo lo que vos tenés acá,
todo lo que había adquirido, esto va a quedar acá. Claro. Nada te vas a llevar. Viniste con las manos vacías, con la mano vacía te vas a ir. Así que estoy esperando eso, y eso estoy orando, y a mí me da satisfacción esto, porque yo sé que yo voy a poder ayudar a aquellos que están necesitados. Así, mi pastor, es una realidad. Así que saludamos a toda la audiencia, dice amén, dice Gladys Lucero, dice amén, bendiciones pastor, dice Cecilia Sandoval, dice bendiciones para todos, Norma Roja dice amén, Mónica Susana Pérez dice Dios bendiga a mi pastor Manuel García, así que lindo testimonio, dice, así que muy lindo, así que dice nuestra pastora. Dice también de esta manera, dice, amén, Señor, gloria a Dios, a sus hijos no le faltará, su palabra es verdadera y fiel, y es una realidad, es una realidad. Así que mi pastor, muchísimas gracias, me siento honrado de parte del Señor de haberlo tenido con nosotros en este humilde programa, lo hacemos con mucha sencillez, me es un privilegio, mi pastor, tenerlo, muchas gracias por su disposición, lo voy a dejar que se despida usted de la audiencia, que está conectado también allí a través de la radio. Bueno, muchas gracias por lo que están escuchando, muchas gracias por los mensajes, y muchas gracias a usted porque me ha dado la oportunidad de poder salir y dar un testimonio, porque yo lo vuelvo a decir que el compromiso no es con el hombre, el compromiso es con Dios, porque el Evangelio no es una religión, es una relación. Entonces la relación con Dios que tenemos que tener hasta el final, porque la palabra de Dios dice que el que es fiel hasta el fin, ese será salvo. No el que queda en el camino, no el que queda en el desierto, sino el que llegamos hasta el fin. Así que muchas gracias y que Dios les bendiga mucho y que la bendición de Dios sea siempre en abundancia para todos mis consiervos, para todos mis colegas y especialmente para mi obispo, que le dé en la visión amplia para que nosotros podamos, después de esta pandemia, podamos ser una iglesia exitosa y una iglesia floreciente en la República Argentina. Muchas gracias. Un mensajito también dice allí antes que se vaya, dice mensajito, dice Vivi Pavés, dice bendiciones para nuestro pastor García, creo que nuestra pastora Vivian, que tiene que ser, Graciela Frías, dice hermoso mensaje de mi pastor, bendiciones, allí se conectó nuestro pastor José Elgueta, Alejandro Elgueta, también de Neuquén, Gerardín del Lago, sí, dice, bendiciones, qué alegría ver la transmisión y ver a mi pastor Manuel García, Jessica Paola. Bueno, esos son los mensajitos, mi pastor. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde, mi pastor tenga un día lindo en el Señor y saludo también a sus hijos, sus nietos, su descendencia y también, bueno, a nuestro hermano que está siempre conectado con nosotros, al Spider-Man, porque él se presenta así como Spider-Man de la iglesia, dice él. Así que bueno, lo saludamos. Amén. Dios le bendiga mucho, que Dios le bendiga grandemente. Y un abrazo a la distancia. Dios le bendiga. Un abrazo. Gracias.